Como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Oh, resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria al que aquel que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Muy buen domingo. Buenos días para todos.
Espero que estén bien, tomando el descanso del día, a los que pueden hacerlo. A algunos quizás les tocó trabajar y entonces están viendo este video tal vez después, pero gracias por visitar esta plataforma y poder participar también de estos devocionales que el Señor nos permite llevar a cabo para compartirlos, ¿verdad? Pues deseo que la semana haya estado bien y que esté en el umbral de una nueva semana de muchos logros, de muchas bendiciones, de satisfacciones. Si hay necesidades, pues que haya puertas abiertas, que haya provisión, que haya paz en el corazón sobre todo. Y bueno, pues ahora qué mejor que dedicarse un momento quietamente a meditar en la palabra del Señor. Como siempre lo he dicho, si usted por alguna fuerza mayor no le fue posible o no le es posible asistir a su congregación, pues muchas gracias entonces por conectarse o por visitar esta área de las redes para poder disfrutar de un tema que seguramente nos va a bendecir. Seguramente a algunos nos va a hacer sobresaltar porque el tema es un poco fuerte, pero es muy importante porque tiene que ver con nuestra eternidad. Y nos vamos a basar hoy en un texto del libro de Nehemías, capítulo número 7. Nehemías, capítulo número 7. Vamos a leer unos versículos del 61 al 64. Le estaba diciendo que si no le fue posible o no le es posible asistir a su congregación, pues está bien, porque es fuerza mayor. Pero si además de meditar con nosotros esta escritura, va a ir o fue, excelente, magnífico. Nunca la palabra del Señor y nunca la oración está de más. Nunca, siempre es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento, para nuestra comunión con nuestro Dios, estar a cuentas con Él y tener una buena relación con los demás en este peregrinaje que el Señor nos permite en esta tierra. Nehemías capítulo número 7, vamos a leer los versículos del 61 al 64. Y luego le voy a comentar de dónde surge esta inspiración. Nehemías 7, dice así, versículo 61. Estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, cuyo nombre adoptó. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio. Oremos. Es un libro poco visitado, seguramente, y aunque es historia, son testimonios históricos reales del pueblo de Israel, pero siempre tienen un mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. Así que bien hacemos en meditar la palabra del Señor sin discriminar. Aún las largas genealogías tienen sus perlas, y bien hacemos en escudriñarlas para escuchar la voz de Dios a través de ellas. Te damos gracias, Padre nuestro, que nos permite reunirnos unánimes en tu presencia con quienes hoy están conectados o quienes visitarán, Señor. Muchísimas gracias, que es tu divino Espíritu quien nos inspira el hacer y el querer por tu buena voluntad. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y que nos concedas un tiempo de quietud y buen entendimiento para poder meditar en este tema, Señor, y reflexionar acerca de nuestra condición y situación actual con respecto a ti y con respecto a nuestra eternidad. Te damos las gracias en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bueno, pues le comparto que en esta semana, estando yo en mi lectura devocional, en la fecha del día de esta semana tocaba leer esta parte que comencé a leer, es decir, los versículos que hoy son nuestra base. Y francamente le digo, yo ya lo había leído antes, por lo menos una o dos veces,
no sé cuántas. Pero cuando leí esta parte, me detuve y francamente me estremecí. Aunque realmente el testimonio es referente, como les digo, al pueblo de Israel y lo que le sucedió a un grupo de personas que se consideraban pueblo de Dios, estaban seguras de eso, y que regresaron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, después de mucho tiempo de estar allá. Todo comenzó cuando el imperio medo-persa venció al imperio babilónico de Nabucodonosor, aunque ya no era Nabucodonosor, sino era su descendiente, su nieto parece. Y ahora el imperio medo-persa se establece ahí bajo el dominio, bajo el gobierno de Darío y posteriormente de Ciro. Y para entonces el pueblo de Israel, o la gran parte del pueblo de Israel que estuvo en Babilonia, tenía 70 años de estar en ese cautiverio en Babilonia. Pero cumplido el tiempo profetizado por Dios a través de su profeta Nehemías, es decir, los 70 años, el Señor, que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el Señor de los Emperadores, le dio la orden, dice la palabra del Señor literalmente, que despertó el espíritu de Ciro, que era el que estaba gobernando en ese tiempo, para que le pusiera fin al tiempo de cautiverio y que mandara abrir las puertas de la nación, para que todos aquellos israelitas que estuvieran en Babilonia en ese tiempo y quisieran regresar a Jerusalén, que pudieran hacerlo con toda libertad. Y cuando ese pregón se dio de parte de Ciro, obediente al Dios Altísimo, Ciro pudo entenderlo. Y cuando ese pregón se dio, entonces la respuesta de los hebreos que estaban cautivos ahí fue de gran gozo y de una respuesta masiva, porque inmediatamente organizaron grupos para regresar a Jerusalén. Y bueno, fue ya no era un éxodo, porque éxodo quiere decir salida, sino que ya era un regreso a su patria, por la cual lloraban, la patria de Israel, por la cual lloraban, por la cual suspiraban, por la cual anhelaban volver, para cantarle al Señor ahí, en su tierra. Y se llegó pues la oportunidad al fin, porque habían estado cautivos por causa de la desobediencia, tanto de autoridades como del pueblo. Habían estado ahí cautivos en Babilonia, despojados de sus bienes, explotados en los trabajos, humillados por la gente. Ahí habían estado. Y ahora pues había llegado el tiempo de regresar. Y se organiza la multitud que va a regresar a Jerusalén. Y la palabra del Señor registra por lo menos 3 caravanas. Una que fue la primera, que fue bajo un liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. La otra que se llevó a cabo con el liderazgo del sacerdote Esdras. Y la otra que es bajo el liderazgo de Nehemías. Esta narración se registra de lo que pasó al principio con la primera caravana. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy organizado. Y cuando la multitud comenzó a llegar a Jerusalén, entonces las autoridades, los que iban dirigiendo esa gran caravana, ordenaron que se hiciera un censo para que a través de ese censo se pudiera determinar quiénes de verdad eran y pertenecían a los linajes de Israel. Y las personas que estaban migrando de regreso tenían que demostrar que pertenecían a alguna de las tribus de Israel, y eso tenía que estar registrado ahí. Aquí es donde se lleva a cabo una terrible confusión, una situación bastante amarga, una situación que tuvo que haber causado un impacto, porque dice la palabra del Señor, como usted y yo lo pudimos ver en el texto, que muchos de ellos, 600 y pico de unos y otros grupos, dice que se llevaron un gran desengaño porque sus nombres no aparecían en los registros. No podían demostrar que pertenecían a las familias de Israel. Y aquí se estaban incluyendo familias religiosas, porque dice de los sacerdotes también. Por lo cual dice la palabra del Señor que fueron excluidos y advertidos de que no podían participar de las comidas sagradas. ¿Cómo se sentirían esas gentes?
¿cómo se sentiría? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo posteriormente, ya en los tiempos del Nuevo Testamento, dijo una sentencia que en ese caso tal vez ya se estaba comenzando a llevar a cabo, porque dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12, dice: os digo, esto está en el contexto de cuando nuestro Señor Jesucristo fue abordado por un centurión romano, suplicándole un milagro, el centurión romano, y el centurión romano estaba demostrando una fe que no era común, menos en los romanos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, después de darle una exhortación a sus oyentes acerca de la fe de ese hombre romano, de ese centurión, les dice a los oyentes: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Claro que esto el Señor Jesús lo está diciendo proféticamente, porque no fue eso lo que ocurrió aquí exactamente, pero se lo pongo para que usted vea cómo más o menos se sintieron aquellos cuando les dicen: ustedes no están registrados, ustedes no pueden demostrar que pertenecen al pueblo de Israel. Entonces tienen que ser excluidos, tienen que ser apartados mientras se hace alguna investigación. Y entonces la reacción de ellos, pues ya se imagina usted cómo se siente. De verdad, uno se desespera y uno dice: ¿qué está pasando? No lo puedo entender. Yo estaba seguro que ahí debo estar, busque bien, por favor. Y sin embargo, dice, no estaban registrados, no pudieron demostrar que estaban registrados dentro de ello. Esto, como un ejemplo, se me pone a mí como cuando una persona de estas personas que viajan mucho, ¿verdad?, que su trabajo así lo requiere, pues tienen que tener una disciplina muy especial. Tienen que tener una persona especializada, muy disciplinada, para que les haga las reservaciones de hoteles en otras ciudades donde van a ir, especialmente si no conocen la ciudad o aún conociéndola. Y tiene que hacerle también no solamente la reservación, sino la coordinación de la logística de dónde va a tomar su taxi, a dónde le va a llevar, cuánto va a costar, en qué hotel se va a hospedar, en qué habitación va a estar y todo lo demás, cuánto tiempo. Todo eso tiene que llevar precisión porque es un riesgo muy grande. Los viajes son largos y llevan una agenda de compromisos que hay que cumplir. ¿Y qué pasa cuando la persona llega a la ciudad después del vuelo, que sí está bien coordinado, y llega al hotel con el taxi que le asignaron, y entonces llega el hotel tal y tal, y entonces llega con toda la seguridad y dice: pues mi nombre es fulano de tal, por favor, o fulana de tal, y entonces, por favor, ¿verdad? Entonces buscan por ahí y dicen: mire, perdone, no está registrado. Dice: no puede ser. Busque bien, por favor, hicieron la reservación, tiene que estar ahí. Y buscan, y no aparece. Dice: lo siento, señor, lo siento, señora, no está registrado, lo siento. Entonces, y si no hay espacio en el hotel, pues tendrá que ver qué hace. Y si no conoce la ciudad, ya tiene una complicación, es algo terrible, causa una incertidumbre, qué es lo que está pasando, alguien hizo algo muy malo y todo lo demás. Pues algo así, pero solamente que aquí la cosa es mucho más complicada. Y le traigo esto en el nombre del Señor Jesucristo para que nosotros meditemos todos y reflexionemos todos acerca de algo tan importante como eso, que es histórico, porque fíjense ustedes que hay una palabra aquí en el libro del Apocalipsis. Ya dejamos la historia para que veamos la historia que tomamos como base, para que veamos qué bochorno, qué decepción, qué tragedia. Que le digan: ustedes no pertenecen aquí porque no están registrados, o solamente que algún escribiente, algún registrador haya fallado, pero no están. Y entonces tiene que ser algo muy, muy vergonzoso, muy doloroso y hasta muy complicado si se trata de algo tan importante como lo que ahora le voy a mencionar. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 4, después de que se le da la evaluación a las iglesias, del capítulo número 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor evalúa las iglesias, o sea, evalúa a los cristianos de todas las épocas, los evalúa. Y en aquel tiempo sí habían iglesias en 7 regiones, y el Señor
le dice a Juan, escríbele a las iglesias de tal y tal región. Son las que menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo, todo el capítulo 2 y capítulo 3. Habla de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, de Filadelfia, de Laodicea. Habla de esas 7 iglesias, evaluando la calidad de fe, evaluando a los cristianos e incluso a los pastores de esas iglesias, y el Señor a unas les da una advertencia, a otras les da un elogio, a una la califica como advertida, a otra como contaminada, a otra como muy libertina, a otra como moribunda, y solamente a una bien calificada. Después de evaluar eso, el Señor Jesús le dice a Juan, dice Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis, dice: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo: sube acá del cielo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, dice Juan, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor de su trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda, y sigue describiendo la escena celestial. Eso me pone a mí a pensar, claro que Juan está ahí para recibir la revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Y aquí le dice, el Señor le dice: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y está hablando de las cosas que van a suceder en el cielo y en la tierra. Todo se lo profetiza el Señor y se lo revela en Apocalipsis. Cosas que iban a suceder en la tierra y cosas que se van a ver en el cielo para los que estén en el cielo, ya en aquel tiempo accediendo a la eternidad. Y entonces esto me hace a mí pensar de que va a haber un día en el que el Señor, con voz de trueno, dice, con voz de arcángel, va a decir algo así: sube acá. Y le va a estar hablando a su pueblo. Y el Espíritu Santo va a llevar al pueblo de Dios. Y ahí es donde vamos a experimentar las promesas del Señor. Ahí es donde vamos a ver que vamos a ser evaluados. Cómo nosotros estamos seguros de que somos del pueblo de Dios. Cómo estamos seguros de que fuimos inscritos en los cielos para vivir la eternidad con Dios. Ese es el mensaje que estremece, y que no podemos ponernos en riesgo para que no ocurra aquella trágica confusión que tuvieron aquellos del pasaje que leímos en Nehemías. Aquella fue una escena terrenal que alguna solución tendría, y tal vez un poco costosa, dolorosa, vergonzosa, pero al fin tal vez algo se arreglaría. Pero cuando el Señor, creador de nosotros y juez de todos nosotros, llame a la humanidad a su presencia, entonces la cosa sí ya tiene que estar muy asegurada, porque de otra manera el riesgo es total, la pérdida sería total, sería trágica para la eternidad, para personas que tal vez por haberse calificado a sí mismas como cristianas, o por haber sido declaradas cristianas por algún líder religioso, sin comprobar por sí mismas el estado de su alma conforme a la palabra del Señor, que pudieran oír aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fue también escrito en las Sagradas Escrituras. Tenemos que pensar en eso, porque ya sea que llegue el día, si estamos ahí, el día en que masivamente la gente sea llamada a la presencia de Dios para juicio, y los escogidos, los redimidos del Señor van a ser llamados para recompensa, entonces nosotros tenemos que pensar qué va a pasar con nosotros ahí después. Pero ese caso no solamente se puede dar, sino que también más seguro es que tal vez no estaremos en ese llamado, pero sí va a llegar nuestro día. A cada quien le va a llegar su día. Cuando dice la palabra del Señor que ninguno de nosotros puede dominar su espíritu. Cuando Dios determinó que ese es el último día de nuestra vida, nosotros tenemos que estar de pie en la presencia de Dios para ver qué es lo que se nos va a decir.
Y entonces quizá muchos de nosotros, pues decimos, pues no hay problema, yo estoy seguro, ¿verdad? Yo estoy seguro. Yo deseo que así sea, yo deseo que así sea. El Señor también desea que así sea. Incluso yo también en mi vida espiritual, no me jacto de que yo voy a estar allá porque yo he sido bueno, porque yo he hecho esto y lo otro. No. Porque he creído, solamente porque he creído que el amor y el dolor y el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz fue suficiente para tomarme en cuenta, con solamente creer en Él con todo mi corazón, arrepentirme de mi vida pasada y entregarme a Él para ser testigo de Él, para ser siervo de Él, para poder compartir la bendición con otros. Yo estoy seguro que el Señor va a decir, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate con tu Señor. Pero también va a haber otra respuesta, que es una respuesta trágica que yo no pienso que no quisiera ni siquiera mencionarlo, pero aquí está en las Sagradas Escrituras. San Mateo capítulo número 7 dice nuestro Señor Jesucristo, voy a leerle capítulo 7 de San Mateo y versículo 18. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Pero sigue diciendo en el capítulo 7, versículo 21, sigue diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire qué altura religiosa. Sin embargo, dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted dice, ¿y ahí qué está pasando? ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Si usted se da cuenta, dice el Señor, aquí está diciendo Él, que los que se van a justificar diciendo que, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué es profetizar? Hablar. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo ocurren los milagros? Hablando. Pero dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que es muy para el Señor, yo se lo comparto, ya que el Señor me permite entenderlo, se lo comparto a usted, para que nosotros revisemos nuestra vida. Porque una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, ustedes que escuchan a los eruditos de la palabra, a los escribas y a los fariseos de aquel tiempo que eran expertos en la palabra, ustedes que los escuchan a ellos, les decía el Señor Jesús a los creyentes sencillos, les decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y entonces ahí es donde viene la respuesta. Yo no los conozco a ustedes. Las cosas con el Señor son de acción, no son solamente de hablar y de hablar. Por eso es que los que el Señor nos permite compartir su palabra por la enseñanza o por la predicación, tenemos que respaldar lo que nosotros compartimos con lo que nosotros hacemos en nuestra vida personal. Y gracias a Dios, por esa razón dice una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, dice que nosotros somos como cartas abiertas, estamos a la vista de todos, para que nos califiquen pues, si es que lo que estamos hablando también lo hacemos o si solamente estamos exhortando a otros sin nosotros hacerlo. Y como dice nuestro dicho aquel muy del populacho, ¿verdad? Es decir, siendo candiles de la calle y oscuridad de la casa. Existe eso, pero entonces es algo en lo que debemos de pensar. ¿Sabe por qué? Porque en los pocos minutitos que me quedan se lo voy a compartir. Por eso es tan necesario que estemos seguros de dónde estamos. Y dice la palabra del Señor que quien nos revela en dónde estamos es la palabra de Dios.
Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Por los frutos se conoce el palo, por los frutos se conoce el árbol. Y faltando unos pocos minutos de aplicación, vamos a detenernos un momentito para la alabanza que siempre ponemos y luego concluimos con una breve aplicación acerca de unos pasajes bíblicos en los que vamos a hablar de la importancia de asegurar que estamos inscritos en aquel libro de la salvación. Eso lo vamos a ver bíblicamente y aquí va a quedar grabado para que usted recuerde las citas bíblicas, aunque si usted ya tiene su convicción, ya tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene por qué preocuparse. No hay problema. El día que le diga, ya sea de manera individual o de manera congregacional, sube acá, usted ya sabe que no sube para juicio, sino sube para recompensa. Cuidemos eso, pensemos en eso, oremos por eso y consultemos acerca de eso si no tenemos la seguridad, para que no lleguemos en algún momento de aquellos a decir, perdona, tú no apareces aquí. Como dijo el Señor en San Mateo 7. Qué triste sería una situación así. Pero dejémoslo para después de la pequeña pausa y luego volvemos. No se vaya. Y yo creo que no se va a ir porque el tema está muy duro tal vez, pero muy importante. Nos vemos en un momentito. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río. Es un río de alabanza y de adoración,
dirigido hacia es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Te bendigo, Señor, te alabo, Señor. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está corriendo aquí. Te alabamos, oh Señor. Hay aguas fluyendo aquí, Señor. Oh, es tiempo de cantar un cántico nuevo. Vamos. Es tiempo de ayudar a la gente a ese río de adoración. Los cantantes acá, vamos. Muchas gracias.
por haber permanecido ahí. Es un tema muy importante como usted lo ha notado, ¿verdad? Es tan importante que nosotros estemos seguros de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que un ser humano esté inscrito en alguna parte? Pues nacer, ¿verdad? Si nació, está escrito en una boleta de nacimiento, en el registro municipal o donde es donde registran a los ciudadanos. Hay que nacer para poder decir, esta persona es un ser viviente, aquí nació en esta fecha, nació en tal lugar, es hijo de tal madre, de tal padre, entonces queda registrado y ahí va la historia de cada ser humano en cada nación. Así mismo es en el reino de los cielos. Hay que nacer. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para nacer? Bueno, en primer lugar, recordemos o admitamos más bien de que la eternidad cada vez está más cerca de nosotros y cada vez es más fácil accesar o acceder a la eternidad. Cada vez es más fácil. ¿Por qué? Por la violencia que hay en los países. Tan fácil que uno caiga, aunque sea por error, caiga muerto, un accidente, una balacera, una enfermedad de las últimas que están llegando o cuánta cosa. Fácil pasar a la eternidad. Entonces hay que estar seguros de que estamos inscritos para no perder la batalla, para no perder el propósito de la vida. Es importante entonces haber nacido. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al gran maestro Nicodemos, le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Eso, como usted sabe, está en San Juan capítulo 3, pero también ahí mismo en el 3 le dijo, y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De manera que hay que nacer otra vez. ¿Por qué hay que nacer otra vez? Pues por lo que dice Efesios 2.1. En Efesios 2.1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque ya seamos mayores, aunque ya seamos adultos, aunque ya seamos jóvenes o ancianos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta el día en que nos arrepentimos, que le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que entrara en nuestro corazón y nos diera vida otra vez, porque Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la vida, y cuando entra en nuestro corazón dejamos de estar muertos y nacemos a una nueva vida, diferente vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Efesios 2.1. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mas Él os dio vida. ¿Y cómo se hace para eso? Bueno, San Juan 1.12 dice que el Señor Jesucristo vino, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, en su obra, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Entonces, pueblo de Dios. Finalizo con esto. Bueno, esto no se lo voy a decir porque está muy duro, pero léalo usted, por favor. Apocalipsis 20:15. Realmente 20 del 12 en adelante. El 12 sí se lo digo. Dice Juan en Apocalipsis 20, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Muertos de pie. Y dice, y fueron abiertos, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Note usted que los que van a ser juzgados son los que van a estar escritos en el libro de las obras. Pero los que estemos en el libro de la vida, no vamos a ser juzgados. Eso dice Apocalipsis 20:12, y en Apocalipsis 20:15 dice lo que no le quiero decir, pero escudriñelo usted también, aunque usted lo ha de saber. Finalizo diciéndole esto. En una oportunidad los discípulos fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo de 2 en 2. Fueron 35 parejas a hablar el reino de los cielos, a hablarles del evangelio a la gente. Y muchos lo recibían, otros no lo recibían. Unos estaban enfermos, eran sanados. Otros estaban oprimidos por los demonios, eran liberados.
Y bueno, fue una cosa maravillosa, porque todos esos que iban de parte del Señor Jesús, iban con Él en su corazón e iban ungidos del Espíritu Santo. Y entonces vieron eso. Y cuando regresaron y se reportaron con el Señor Jesús, le dijeron: Señor, vimos maravillas, vimos maravillas. Hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre, Señor. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: pues no se alegren por eso. No se alegren por eso. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. San Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. Así que es un gozo muy grande. Por algo la Escritura dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, por cada persona que entiende la palabra de Dios, por cada persona que se humilla en la presencia del Señor Jesucristo, por aquella persona que admite su necesidad espiritual y su vida de pecado, para aquella persona que no obstante la religión que pueda tener, no tiene paz, no tiene felicidad, no tiene buenos frutos en su familia, no lo puede tener. Pero si se humilla y si dice: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi corazón, yo necesito tener la seguridad de mi salvación, que mi nombre esté escrito en tu libro, Señor Jesús, en tu libro, porque tú eres la vida. Y Señor, porque yo también quiero ser instrumento para que mi familia se salve, para que no perdamos el sentido de la vida que tú nos diste en esta tierra, para gozar de la verdadera vida en la eternidad. Y el que así se humilla, el que así lo admite, este recibe al Espíritu de Cristo en la vida. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Romanos 8:9. Aunque diga que es cristiano, porque le dijeron que era cristiano, dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero aquel que tiene el Espíritu de Cristo es cristiano y lo tiene que evidenciar a través de su forma de vivir, a través de sus frutos. Esto queda en suspenso para meditación, para reflexión, para evaluación, a ver cómo está nuestra fe y cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces podremos estar seguros de que el día que, como dice un himno muy antiguo, dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Está usted seguro, segura que ya está inscrito? Piénselo y dígale al Señor. Si no lo está, si lo está, dígale: gracias, Señor, porque ¿quién lo merece? ¿Quién lo merece? Pero si no está seguro, segura, dígale: Señor, ayúdame, por favor. Yo quiero estar seguro, quiero estar segura por mí y por mi familia, para que en aquel día yo no tenga solamente la suposición de que voy a estar en tus brazos, sino la seguridad de que así va a ser. Y oro por usted y por mí. Bendito Señor, yo sé que la expresión no es perfecta, pero tu palabra es perfecta. Yo te ruego, Señor, que quienes tienen que asegurar su vida contigo lo puedan hacer, y que por tu palabra muchos alcancen la salvación, la liberación y la seguridad de la vida eterna. Para gloria tuya, mi Señor, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo presento esta oración. Amén. Gracias por estar ahí o por su visita, y si el Señor nos permite, nos encontraremos otra vez el miércoles, si Él nos da vida, para un nuevo tema familiar. Ahí le espero. Hasta pronto.